La idea que se va a presentar hoy es la actualización del libro, efectivamente, que se hizo hace un año y medio atrás. El libro tenía varios capítulos sobre la provincia de Entre Ríos y bueno, se decidió hacer un programa de actualización donde ahora se va a presentar fundamentalmente todo lo que es la actualización de las cuentas públicas, provinciales y municipales, el tema de la matriz de empleo, la matriz laboral de la provincia de Entre Ríos, un poco sobre el tema de exportaciones y algo de producción. Y bueno, y la idea es, hoy va a ser una presentación, digamos, como una foto, ¿no?, más cuantitativa, pues lo cualitativo se va a empezar a elaborar de acá para adelante, si bien los números en algunas cuestiones hablan solo. Y el programa tiende a que para marzo del año que viene estar haciendo una presentación ya mucho más formal, incluyendo ya todo lo que tiene que ver con infraestructura, bueno, culminando el capítulo de producción y, de ser posible, incorporar todo lo que tiene que ver el estudio de la matriz social de la provincia, que bueno, que es una cuestión que si bien en el libro algo se incorporó la vez anterior, ahora ya sería un trabajo mucho más profundo y bueno, que tiene que ver un poco con el nombre del instituto, que es Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la provincia de Entre Ríos. O sea, esa es un poco la idea que se tiene. Y por un lado están los presupuestos que hacen las provincias, los municipios y el país también. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ejecución presupuestaria? Porque en estos momentos, cuando se discute si el presupuesto está bien hecho, está inflado, no está inflado, toma gastos que no corresponden para obras que no van a hacerse, eso es la discusión de ahora. Ahora, también en este momento hay que discutir cómo se ha ejecutado el presupuesto anterior. Como siempre, en algunos rubros sí, en algunos otros, algunos subestimado. En realidad te diría que estaban casi todos subestimados en cuanto a montos generales, tanto los ingresos como los egresos. Y después, bueno, hay algunas variaciones que tienen que ver con la apropiación cualitativa de los esquemas y algunos esquemas que son discrecionales, por ejemplo, lo que se presupuesta de ingreso capital y transferencias de la nación, que de última terminan siendo ingresos discrecionales que conlleva al gasto presupuestado. O sea, normalmente en gasto capital se presupuesta el doble de lo que después se termina haciendo, porque tiene que ver con los ingresos capital. Pero en líneas generales, en realidad, lo ejecutado es tanto en los ingresos como en los gastos, es superior a lo presupuestado, sí, por lo menos los primeros 6 meses. Hay una subestimación de los ingresos, pero también una subestimación de los gastos inelásticos. O sea, el presupuesto tiene gastos que son inelásticos, que no, o sea, todo lo que es el gasto en personal, el gasto en compra de bienes y servicios, todas esas cuestiones, no hay mucho margen discrecional como para bajarlo. O sea, lo que se incrementó de los ingresos en realidad se incrementó en esos gastos. O sea, ese ha sido, no tanto en lo que es discrecional. Lo que es discrecional, nosotros lo llamamos discrecional porque viene el aporte es discrecional normalmente. O sea, lo que la nación le transfiere a las provincias, que no es por coparticipación, termina siendo bastante discrecional. ¿Y lo que está destinado a infraestructura? Como siempre, o sea, se sobreestima la ejecución y se sobreestiman los recursos y después la ejecución en realidad es mucho menor. Sí. Pero bueno, pero eso es como que me da la impresión que es una práctica estructural del diseño del presupuesto de la provincia, ¿no? O sea, no sé si tiene que ver con un partido político en particular, pero me da la impresión que es una práctica estructural de confección del presupuesto donde se sobreestiman los ingresos de capital y se sobreestiman las obras de infraestructura. Y junto al trabajo que se ha hecho desde el instituto participó Jorge Colina, un importante economista que viene trabajando hace bastante tiempo ya con el Consejo Empresario, y esto es lo que nos decía respecto a los principales indicadores que está mostrando hoy la provincia de Entre Ríos. Bueno, fundamentalmente tratar de cuantificar la evolución de la actividad económica que aparece, digamos, si bien todavía los datos oficiales no están, digamos, algunas tendencias como por ejemplo el empleo privado formal están señalando de que hay un estancamiento en Entre Ríos. La economía ha crecido bien, digamos, entre el 2003 y el 2008, luego tuvo un pequeño bajón en el 2009 y volvió a crecer en el 2010 hasta el 2012. Y creció mucho, en ese periodo fue bueno para la provincia, pero el 2013 y el 2014
muestran un estancamiento. Y son varios los indicios que lo muestran, porque por ejemplo los datos oficiales de la provincia, cuando hacen encuestas entre los comerciantes y entre los sectores productivos, casi todos dicen tener estancadas las ventas y con una expectativa de que no va a crecer. Y la explicación es fundamentalmente el tema de que se cayó el comercio exterior. Es decir, el comercio exterior hasta el año 2011 había sido el motor que había permitido a la provincia poder expandirse. Y incluso los propios datos oficiales señalan que el 2012 y el 2013, que son los años del cepo, las exportaciones han caído. Y eso creo que es lo que está explicando gran parte de este estancamiento. La Argentina tiene los mercados. Entre Ríos es una de las regiones que mejor posicionada está en términos de mercados internacionales. El tema es el mercado cambiario y la economía en general, lo que impide de que los sectores productivos puedan salir a vender afuera. Pero suponiendo que se restablece la normalidad en el mercado cambiario y las empresas pueden volver a exportar, eso sería encender el motor de la economía, pero la economía está teniendo un freno, está teniendo el freno de mano puesto, y es la presión impositiva. Eso ha subido muchísimo, incluso con la economía estancada se siente más, porque cuando sube la presión de los impuestos y las ventas aumentan, bueno, las empresas obviamente tienen algún margen para pagar, pero cuando está estancado y los impuestos suben, entonces ya se hace todo mucho más complicado. La presión impositiva en Entre Ríos, si uno, digamos, son diversas estimaciones que uno puede hacer, pero no es descabellado decir que llega al 50% del ingreso de la población, ¿no? Ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser de que yo no siento que pago tantos impuestos? Lo que pasa es que también hay mucha informalidad. Entonces, aquel que paga todo, paga por arriba del 50% de sus ingresos, y ese es el que más lo siente. Y hay otros que, bueno, eluden algo y pueden pagar menos, pero en promedio, definitivamente los entrerrianos están pagando entre 40 y 50%, entre son los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y lo venimos mostrando y escuchando en este programa durante todo este año, sobre todo, y también parte del año pasado, la presión impositiva cada vez más acuciante, cada vez más fuerte y cada vez quitando más recursos, no solamente a las empresas, a cualquier persona que trabaje y que reciba desde un salario hasta que tenga una profesión liberal o empresa. En la provincia de Entre Ríos ya se habla de un 40 a 50% lo que es la presión impositiva entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y además agrava el tema del estancamiento. De hecho, los datos oficiales de la Dirección de Estadística de la provincia tienen muy interesante encuesta, y ahí le preguntan a los comerciantes de Paraná qué costo fijo es el que más le duele. Y el 60% dice la presión impositiva. Y un 22% dice los costos laborales. Tradicionalmente fueron los costos laborales el costo fijo que más costaba afrontar. Hoy por hoy en Paraná el 60% dice no, son los impuestos, y luego el costo laboral. Y por eso yo lo decía, es decir, el comercio exterior nos abre perspectivas, enciende el motor de la economía entrerriana, pero la economía tiene el freno de mano puesto, y son los impuestos que está cobrando la nación, las provincias y la provincia y los municipios. Claro, técnicamente no es difícil la solución, es simplemente racionalizar el gasto. Racionalizar significa darle más calidad al gasto, o sea, no gastar, no derrochar la plata. Hay un montón de gasto público que es evitable. El tema es que hay una restricción política. Digamos. Vienen años electorales, con lo cual los políticos tienden a demandar más dinero, y además el tema de empezar a darle más calidad al gasto significa que ese gasto que se puede evitar a alguien toca, y obviamente en un año electoral la dirigencia política no quiere tocar intereses que puedan hacerle ruido. Entonces el problema no es técnico, es más bien político. Y obviamente cuando hablamos de políticos es de la voluntad de cambiar y tener un gasto, digamos, una economía, un sector público más saneado que le haga bien al sector productivo. Colina, era claro, la solución que tiene el Estado es consolidar de alguna manera el gasto, achicar el gasto, pero mejorando la forma que hace el gasto, tratando de salir de una cantidad de cosas superfluas que gasta constantemente. Ahora, ¿qué pasa en el privado? Cuando el sector privado viene achicándose, acortándose, pero no puede hacerlo más para no restringir su propio negocio. ¿De qué manera? ¿Cuáles son las soluciones que está encontrando hoy? Sí, hasta ahora lo que se ve es que la solución ha salido no expandirse, o sea, no crecer. ¿Y por qué? Bueno, porque no está seguro de que esté, digamos, con rentabilidades negativas o sin rentabilidad, expandirse es poner plata para no ganar. Entonces, por eso es que también, digamos, la presión impositiva no genera perspectiva de crecimiento. Todavía no se ve que haya grandes despidos. Lo que sí se ve es que no hay nueva creación de empleos, que no se traduce en una alta tasa de desempleo porque la gente pasa a la inactividad laboral. Y eso sí se ve en los datos. Cuando uno mira los datos oficiales, lo que observa es que hay una mayor cantidad de personas que ante la falta de oportunidades laborales directamente no la buscan. Se quedan en la casa
En cierta forma ha ayudado porque prevalecen muchos tipos de subsidios que dan una ayuda a la casa. No solucionan el problema de falta de ingresos o de ingresos insuficientes, porque tampoco nadie puede vivir de subsidios solamente. Pero ante la falta de oportunidades laborales, mucha gente, digamos, obviamente utiliza el subsidio como para ir paliando la cuestión. Y estos subsidios nos referimos a todos estos subsidios que salieron ahora, que son las moratorias previsionales, la asignación universal por hijo, el nuevo plan del Progresar, y obviamente una cantidad de otros programas asistenciales, alimentarios y estas cosas que se dan incluso muchas veces a nivel municipal, donde bueno, los hogares van sobrellevando la situación. Cuando uno mira los datos de empleo, ve que la tasa de empleo es baja. Y la tasa de desempleo también es baja, porque hay una cantidad de gente que no trabaja, se declara laboralmente inactiva. Y eso ha subido mucho. La gente laboralmente inactiva ha subido mucho en Entre Ríos en los 2 últimos años. Y la capacidad instalada, digamos, está relativamente estancada. Las empresas hacen una inversión que es reproductiva, es decir, como para mantener o, digamos, que no se deteriore lo que tiene instalado, pero no es expansiva, es decir, no hay más capacidad instalada. Y eso también muestra las limitaciones para restablecer el crecimiento. En el año 2002-2003 las inversiones estaban hechas, las fábricas tenían potencialidad para producir, estaban vacías porque una cuestión de precios y bueno, y la crisis no la dejaba crecer. Pero hoy es diferente. Hoy, además del problema del atraso cambiario, también tenemos que las empresas no tienen capacidad instalada como para rápidamente volver a hacer funcionar la economía. Hacen falta nuevas inversiones. Y para hacer nuevas inversiones hay que tener un plan económico más profesional, más serio y más creíble, en donde las empresas digan, bueno, de acá 2 o 3 años veo un horizonte más provisorio y bueno, voy a poner plata para expandir las plantas. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.